Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, no hace tanto calor, o bueno, quiero creer que no hace tanto calor. Aquí en la radio por lo menos no hace tanto calor. Arrancamos con Matías Rodríguez ahí en la puesta a punto y en los controles de esta Máquina de Pensar del día de hoy, que íbamos a hablar, vamos a hablar de poesía, por eso vamos a darle la bienvenida al poeta, pero él es poeta, narrador, escritor, es periodista, es un licenciado en comunicación. Agamenón Castrillón, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo andás? La verdad que es un gustazo. ¿Qué fue la última vez que vinimos? En 2015, con el libro del Bocha. Con el libro del Bocha. Durandarte. Durandarte, que hiciste en aquel libro una cosa muy, pero muy linda, que es que en vez de hacer una especie de prólogo, hiciste un poema sobre Bocha Benavides. Venía de romance la cosa, fue un prólogo poético. Un romance. Sí, claro. sí, en plan romance, y fuiste, digamos, contando un poco la vida o los intereses del propio Bocha. Todo y todos los temas que estaban adentro de cada uno de los poemas que estaba interesante eso. Un libro, Durandarte, que aparte venía con un CD, viene con un CD de Numa Moraes, donde Numa hace exactamente lo mismo, o intenta hacer musicalmente lo que hace Bocha Benavides. Exacto. En el libro, en la poesía, que es Bocha Benavides tomaba romances antiguos, romances o incluso distintas etapas del mismo romance, ¿no? De distintas versiones del mismo romance, y él después hacía una edición, un montaje. Hacía un montaje, decía. Sí, hacía un montaje. Estaba como montajista. Y el Numa también. Y el Numa en música lo que hacía era, agarraba piezas musicales del Renacimiento de Luis de Milán. Y las vinculaba con su música y estaban tremendo trabajo. Del cual, con el Maca sacamos 500 ejemplares, ¿no? Uh-huh. Hicimos la presentación ahí en Agadu. Y en Costa de Oro también hiciste algo, ¿no? Y hicimos en Costa de Oro. Sí, también. Pero no vendimos. Después lo vendió Maca a través del sistema de suscriptores. Del Club de Yaurú. Y lo entregaba en el Club de Yaurú. El Club de Yaurú. Y en librería no camina. Igual hoy está agotado el libro, ¿no? Porque, está agotado. Sí, bueno, es una buena noticia. Hoy está agotado. Porque es un libro muy especial. Es tremendo el libro. Sí. Yo creo que es la segunda milonga del Bocha. Uh-huh. Fue la segunda milonga del Bocha, sin duda. Y bueno, creo que fue un lindo trabajo, además, de poder trabajar los tres. Y bueno. Vos también estuviste vinculado con el Bocha cuando lo sacaron el facsímil de Tata Vizcacha, ¿no? Sí, ahí. Ahí hiciste una investigación. Hicimos investigación, metimos algunos diarios. Cosas antiguas, cosas de diarios viejos. Y después fuimos a Tacuarembó a hacer el desagravio, que fue maravilloso. Ese desagravio fue espectacular. Porque Tata Vizcacha había sido quemado, supuestamente, quemado en la plaza por y en esa plaza donde fue quemado, se juntó la gente a las 19 horas, con una cosa muy ahí, y aparece el Bocha con un ramo de jazmín del país que le había dado uno que estaba ahí. Ajá. Y recita cultivo una rosa blanca. Ah, sí, de Martín. De José Martín. Y eso fue, creo que alguien lo tiene grabado ahí, pero fue brutal. De todas formas, el Durandarte es un libro que yo creo que no tuvo la repercusión. De hecho, yo he hablado con poetas y con lectores y todos me decían lo mismo, pero eso me gustaría tenerlo, porque ese trabajo musical y a la vez literario en el mismo libro sobre algo antiguo como es el romancero, y realmente no tuvo repercusión. El trabajo de Numa es brillante también, pero ya te digo, primero quedó encerrado en eso, después fue saliendo y después a través del club salió. Te digo, incluso lo hablé con Numa Moraes varias veces. Bueno, a mí el año pasado. Numa estaba muerto con eso. Estaba un poco, estaba un poco decepcionado. Sí. Yo lo hablé con él. Estaba un poco decepcionado. El tema es que yo creo que digo, el circuito de Yogurú sabemos cómo es. Sí. No, pero el tema del circuito de la poesía, parece como que vos haces música y te pegás la poesía. Pero yo me acuerdo. Nosotros en el año 80 sacamos el primer libro junto con el Maca, Espalda con Espalda, un libro
El mío se llamaba Vidrio para cronomapas de una realidad desnuda, y el del Maca era Ciudad de las Bocas Torcidas. O sea, era un libro mitad y mitad. Mitad y mitad, pero era espalda con espalda. Es una cartulina grande que la hicimos en la CBA, que era la imprenta de Antonio. Exacto. Que en ese momento Antonio había sacado la revista A y la revista B. Antonio D'Avesí. Antonio D'Avesí. Y terminamos pegando la tapa a las 7 de la tarde, a las 9 lo presentamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes, que era en juveniles de la Asociación Cristiana, había quedado desde el 76, 77, como una especie de reducto. De globo ahí, de agujero en el tiempo. De agujero negro dentro de la dictadura. Donde no te pedían las letras, no te pedían las letras. Y bueno, y el Maca estaba en el club, en el teatro de juveniles, y ahí estábamos siempre. Y lo hacían en esa sala chiquita que... arriba. Arriba. Perfecto, arriba. Y ahí metimos como 150 personas, y los 100 libros se fueron volaron. Hicieron... Y no lo podíamos creer. Pero vos te quedaste con alguno. ¿Te quedaste con uno, por lo menos? No, hoy no tengo ese libro. El Maca tiene, pero como yo lo tengo al Maca de archivo. No hay problema. Pero después, en el año 2000, estamos hablando del 80, en el 2000, también cuando había cerrado Bambi, había cerrado Aldea, había cerrado... Y Antonio tenía lo que fue el Espacio G después. Ahí nosotros hicimos la presentación de la del mono, de la revista. La revista, sí, me acuerdo, sí, la revista. Una revista también tuya, hecha todo por vos, digamos. Sí, y metimos ciento y pico de personas, y ahí vendimos 100 y pico revistas. Después, la cosa en trabajar. Yo en el 2003 fui con el Numa a Tacuarembó a presentar los cuentos del Barón de Carumbé, y lo hicimos en el Club Tacuarembó. Estimos 400 personas. Iba con Numa Moraes yo. Entonces... Sí, claro. Iba bien acompañado. Iba bien acompañado. Pero ahí vendí más de 100 libros. Que me acuerdo que es un libro que tiene prólogo de Silvia Lago. No, tiene un prólogo de... el de comentarios de Silvia tiene el de las costas de la aldea. A la costa de la aldea. El de los cuentos del Barón de Carumbé tiene prólogo del Bocha. Del Bocha Benavides. Porque en la del mono... habían salido 4 cuentitos sueltos de mi vida en la infancia, del niño que yo tengo. Y en ese espacio como mítico, así, digamos, donde está el Barón de Carumbé. La zona donde yo me crié, etcétera, etcétera. Y el Bocha me dijo, ¿no tenés más cuentos de eso? Digo, no, los tengo acá y acá, en la cabeza y en el corazón. Y dice, bueno, sacarlos para afuera y lo editamos. Y ahí sacamos el libro. ¿Y dónde? ¿En la Banda Oriental lo editaste? Lo editamos en Banda y saqué tercer premio en Editos del 2003. En el MEC. Pero el primer premio era Tomás de Mato y el segundo era Tomás de Mato con... Y sería con el toco de con Las Puertas de la Misericordia. La Puerta de la Misericordia y del Cabo Paraíso, de Marito. Es decir, los dos tipos... sería la Bota de los Muertos. Ahí, ¿no? Entonces ahí, digo, ¿qué va a competir el pobre Barón de Carumbé? Bueno, salió tercero. Pero entró ahí, entreverado. ¿Qué te parece? Ahí vendíamos libros. Después el Maca, viste que empezó con Yagurú. Sí, más o menos 2004 empezó. Sistema de presentaciones. 2005. Pero hoy, ya te digo, este 2015 que hicimos en Agadu, vendimos 20 libros. Sin embargo, lo que hay ahora, después del 2004-2005, hay muchas más editoriales de poesía que antes eran contados con el dedo, digamos, era Civiles y Letrados y era 2 o 3 más. No, digamos. ahora hay más. Ahora estamos hablando de una docena fácil, ¿no? Y ahora hace menos de un mes salió otra que es La Coqueta con Marcos Ibarra y María Laura Pintos Nobles y Lucía del Bene, que estuvieron por aquí. O sea que podemos hablar, digo, fácil de que pasa la docena fácil de sellos de poesía. De poesía. Que en general... ya sabemos que la poesía, como dice el poeta argentino, ¿no? No se vende porque no se vende. Porque no se vende. El problema es que la tenés que vender porque si no, no hay... Claro. Porque ¿qué pasa? Yo tengo 3, 4 libros para editar. Y ahora el Maca me dice, tenés que hacer una antología de toda tu obra y tenemos que sacar, este año tenemos que sacar una antología. Vos sacás el libro
y tenés que hacer una tremenda militancia. Tenés que ir a radios, tenés que hacer presentación no solo en Montevideo, tenés que presentar en el interior, tenés que salir a trillar el interior, tenés que toquetear amigos y parientes. Yo antes tenía ese sistema. Vos tenías un sistema, como lo dijiste una vez, que era de las 60, no sé cuánto. Tenía, ¿no? 150. Pero vos decías como que había 60 que tenías que vender entre familiares. Ah, amigos, sí. ¿no? Había claro, una cifra ahí media. Tenés que tenerlo. Porque si no... Y si salís en la cadena de suscriptores, bueno, ahí también ya defendés un poco más la plaza. Claro, ¿no? claro. La cadena, digamos, el club de Yagurú creo que tiene alrededor de 100 y pico de 150 socios por ahí. También hay que decir un detalle, se produce aquí muchísimo, ¿no? Al haber muchos sellos, se produce mucho, hay muchos títulos, es casi inmanejable, digamos, todos los títulos, pero yo lo que veo, y me pasó en el 2015 que hicimos una gira para presentar la novela con Martín Bentancor, que salió el primer premio con El Inglés, y yo fui con Pensión de Animales, y fuimos a Salto, a Paysandú, bueno, a Bella Unión, a Fray Ventos, y ahora y a Melo. Y no, nos fue bien. Sí, nos fue bastante bien, Pero lo que yo quería decirte era que lo que veía era que en todas esas ciudades hay gente que le interesa y no se hace un ciclo constante. Yo le decía que esto que estamos haciendo nosotros tendría que venir una vez por mes, el último viernes, alguien de allá de Montevideo, digo, pasando por acá, y para que se sepa y para que haya ese intercambio. Y para generar un público, como decís vos, constante, que sea yo creo que hay una movida de los más jóvenes ahora tienen. Viste que ahí en el boliche que estaba frente a la Facultad de Psicología. Sí, el Camino de los Perros, que ahora se va a editar alguna antología. Ahí hay una movida de jóvenes que se acompañan. Sí. Vos decís como grupo también. Que se acompañan como grupo, que van, que empujan. Sí, claro. Y entonces mueven a otra gente y mueven... Y vos decís que ahora no ves tanto grupo, digamos. No, yo creo que ahí vi un grupo interesante. Pero... yo estuve en el Mundial Poético ahí, por ejemplo, y había gente, pero no era como pero yo creo que estamos ahora muy como segmentados, muy parcializados, pero me parece que hay, insisto, claro, siempre estamos hablando no de miles de personas, no de masas, ¿no? Miles de personas, estoy hablando de 100. No. Claro, no estamos hablando del asalto al Palacio en invierno, no de invierno, ¿no? Acordate que, viste que en Octavio Paz, en uno de los ensayitos, decía que el libro de Rimbaud, primera edición, sacaron 50 ejemplares. Claro. Estamos hablando del siglo XIX, pero estamos hablando de París, estamos hablando de Montevideo. Sí. Bueno, pero por ejemplo, yo no sé en Buenos Aires cuál es la tirada en Buenos Aires. Yo te puedo decir en Buenos Aires, porque es algo, tengo amigos, voy, y lo que ocurre en Buenos Aires, que no ocurre aquí en Montevideo, es que allá las editoriales de poesía, digamos, los sellos editores de poesía o de narrativa, digamos, muy independiente, ellos se juntan y hacen cosas juntos, hacen ferias, digamos, relámpago, o hacen ferias, por ejemplo, te digo una que la hacían hace un par de años, los sábados iban, se ponían en la librería, frente a la librería de uno de ellos, y hacían una feria que quedaban hasta las 11 de la noche tomando algo, en fin, no sé qué, no sé cuánto. Aquí en Uruguay yo veo que está muy separado, pero me decían todos que en Buenos Aires hay mucha gente, entonces tiene mucho público. Y yo digo, es el mismo tiraje que hay aquí. Ellos 500. Hacen el mismo... No, hacen 300. Menos, 300. Hacen de 200. Hay una editorial... ¿Qué tiraje? Hay un sello editorial que nosotros hemos traído a algunas escritoras porque son muy buenas escritoras, y el tiraje es de 100. Hacen 100, después venden esos 100 y hacen otros 100 más. No, porque eso se permite ahora. Y estamos hablando de escritoras muy interesantes, digamos, ¿no? O sea, que yo he leído libros de cuentos, en novelas cortas, y que me han, pero encantado, fascinado. Y después está la lectura del poema, ¿no? Que eso sí, hay bastante, ¿no? Sí, ciclos, que tampoco había, antes del 2004 tampoco había tantos ciclos. Ahora como que bajó un poquito, pero hubo muchos ciclos al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que eso... también acompaña estos cambios que hablábamos antes. Ahora, yo te digo, en Buenos Aires lo que hacen es, lo que estamos hablando es el mismo tiraje,
ellos dicen que están en el mismo público, porque están entre ellos, entre amigos, no sé cuánto. Pero se mueve muchísimo. Es más, ahora se juntaron, nosotros hemos entrevistado 4 o 5 y hicieron un sello macro, digamos, que se llama la COP, la cooperativa, ¿no? Sí. Y en menos de un año ya son 15 sellos. Y para mi mentalidad, por lo menos, yo decía, bueno, se habrán juntado todos ellos, digamos, de narrativa, chicos. Y veo que no, que adentro tienen como 3 o 4 que hacen plaquettes de poesía, solamente poesía. Y bueno, la COP, esa COP, ¿no? Es una cooperativa, se presentan a la Feria del Libro de Buenos Aires, pagaron un stand, lograron pagar lo que cuestan 2.000 y pico de dólares, y ahora vinieron a Montevideo el año pasado, fueron a Santiago de Chile, y ahora fueron a Guadalajara. ¿Cómo lo van haciendo? No sé, pero sé que se van como agrandando, y ahora pusieron una librería, y siempre con el mismo, digamos, bajo el mismo paraguas que ponen la COP. Ahora, esa idea de poner un paraguas y vamos a juntarnos todos abajo del paraguas, ¿no? Me decían que lo único que hacían con ese paraguas es una cosa. A principio de año se juntan todos los sellos y dicen que vamos a editar tanto. Y visitan un par de imprentas. El que le haga el precio mejor, y ahí imprimen todo. Y largan todo ahí. O sea, te quiero decir que en todos lados, y en Chile también fui, y ahí son un poquito más grandes, pero digamos, estamos hablando de 500 ejemplares también, no. Siempre, sí, no hay misterio. Y sin embargo estamos hablando de países de 10 millones o de 40 millones. Yo me acuerdo cuando en Ediciones de Uno, que hacíamos encuentros con editoriales, y en la década del 80, nosotros llegamos a tener 600 y pico de suscriptores. Sí, ustedes tuvieron como una especie de club de Yagurú enorme, ¿no? Y entonces sacábamos 700 ejemplares. Entonces decíamos que sacábamos de un libro, de un tipo que era el primer libro de un poeta, 700 ejemplares, y los tipos se reían, decían, pero me estás paqueando. Digo, no, estamos hablando en serio. Sí. Era increíble para la poesía. No, eso fue ahora increíble. En Uruguay, digamos, te puedo decirte, bueno, lo de la Coqueta lo preguntamos ayer o la semana pasada, y ellos hacen una edición de 100 ejemplares. Sí. O sea, no estamos hablando. No. Ahora, yo creo que también el público hay gente, lo que pasa es que hay que moverse, y que en general siempre estamos como en la costa acá en Montevideo. No se va ni al norte de Montevideo y tampoco se va al interior, no se va. Esa es la idea Sí, yo las experiencias que tuve en el interior siempre fueron muy buenas. Con la del Mono fuimos con Elder Silva y bueno, y Abel, que acá en la del Mono hay un disco con Abel García. Ajá. Y fuimos, la presentamos allá, impecable, estuvo bárbaro. Después anduvimos en Maldonado con el Tata Vizcacha, que fue muy bueno. Yo qué sé, yo creo que, como decís vos, lo que pasa que no tenemos 20 años, ¿viste? Vos decís que el tema de la energía, de la militancia, esa militancia. Sí. Vos tenés mucho más compromiso, claro, ya armaste. Sí. Pero de todas formas, yo digo, en el caso, a veces también hay fondos concursables, o hay algunos apoyos que uno puede. Sí. Agamenón, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando acá con el poeta, con el escritor Agamenón Castrillón. Hacía mucho tiempo que no visitaba La Máquina de Pensar. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La sonrisa clavada en el vidrio del taxi, viajando una luz extraña, la ciudad ajena casi. Y la isla ahí, en el medio del río negro, ella es mi hogar, ella es mi techo. Vamos ocultos o abiertos, abrazando la inundación.
a los saltos de la noche, a los tumbos del amor. Y la isla ahí, en el medio del río negro, ella es mi hogar, ella es mi techo. En el medio del río negro, ella es mi hogar, ella es mi techo. La isla ahí, en el fiero río negro, ella es mi hogar, ella es mi techo. Este era Diego Presa y la canción es Río Negro de el disco Playa Desierta. Amigos, estamos conversando en La Máquina de Pensar con el escritor Agamenón Castrillón. Estamos hablando un poco de, bueno, de lo que, cómo ha variado la edición y la difusión y la venta, porque hay que venderlos, porque eso si no, no funciona, tiene que haber un circuito de los libros de poesía, ¿no? Yo leí una vez un crítico decía que los libros y los poemas, si están en un cajón, no son literatura, son literatura cuando empiezan a circular, cuando se convierten en libros, y él decía que por eso está la figura del editor y de la del crítico, que socialmente son los que generan, digamos, el circuito, o le dan el aval al circuito. Obviamente todo esto, esta idea de él, está en crisis con Internet y con... Absolutamente. Totalmente, digamos, pero... él iba hasta la época de los griegos, digamos. Siempre había alguien que decía, bueno, presentaba, siempre había alguien que daba un aval y que era una forma de poner en circulación esos textos, digamos, ¿no? Bueno, pero ahora lo que pasa, por ejemplo, hubo una época que 3, 4 años para atrás, por lo menos los amigos que yo tenía en Facebook, que tengo unos cuantos, que ahora los jóvenes dicen que para los viejos, ¿no? Sí, los millennials dicen que ya se están yendo de Facebook porque está lleno de viejos. Sí, se van al Twitter, a Instagram, y se van, a Snapchat, a otras redes. Y bueno, yo me quedé ahí. y publicaba muchos textos y eso. Y veía que gente que publicaba también. ¿Tá? Pero ahora no, son no. Poquísimos los tipos que siguen publicando poemas. Se ponen muchos videos, digamos. Entonces, muchas fotos, todo el mensaje, todo el lenguaje es o son fotos o videos. Foto y video. Foto y video. Si no pones un video, ya sabes lo que es. Bueno, en esa editorial que yo te mencioné el año de esta Argentina, que se llama, lo voy a nombrar, porque aparte tiene un nombre lindo, la editorial se llama Paisanita Editora. Qué lindo. Y ellas sacan tirajes de 100 libros. Bueno, el año pasado vino A Todos Somos Raros, que es el ciclo que tenemos nosotros para juntar argentinos con uruguayos, y vino Ariel Bermane, que su libro se llama Procesos Técnicos, es un poco una ironía, eran posteos en Facebook que él hacía pensando en el arte de escribir, lo que sería escribir, como el personaje, bueno, teorizando, digamos, claro, ¿no? Claro. Son breves textos, después algunos hacen más irónicos, más graciosos.
y lo editó, o sea, todos esos posteos durante 1 año y medio, después lo puso en Después lo libro editó, y claro. lo editó, Procesos Técnicos. Ah. Entonces, donde analiza. Y es un libro lindísimo que lo presentamos también, conversamos con Felipe Poleri, y Poleri le encantó, le gustó mucho, ¿no? Digo porque a veces se hacen esas cosas, ¿no? Digamos, no, Sí, no sí, sí, no todo, es otra vuelta. Ujú, Es otra vuelta. No todo se difumina, digamos, ¿no? Pero sin duda que estamos, digo, hay que generar. Nosotros el año pasado, a raíz de esto, con Marcos Ibarra lo que hicimos fue un libro, la edición de un libro Poemas únicos. que se llamaba Poemas Únicos, que era un solo ejemplar. Un solo ejemplar. Es un libro con un tiraje corto, digamos, de Un un tiraje ejemplar. bastante corto. Claro, es Era uno solo. Un solo ejemplar. Entonces, que lo tengo acá. Entonces, ¿qué pasaba? Yo escribí los textos, Sí. Saqué textos de un libro inédito que tengo, que se llama Todo Asunto es con el Miedo. Que está por Todo ahí. asuntos con el miedo. Todo Asunto es con el Miedo. Que ese libro lo hice durante todo el tratamiento que tuve de quimioterapia y radioterapia en San Pablo. En San Pablo estuviste, sí, y, estuviste mucho tiempo. y me puse como ejercicio terapéutico. Ujú. Después que venía de cada sesión de radio tenía que escribir un texto. Pero sea poético o de lo que fuera. Lo que viniera. Ah, perfecto. Después me quedé con un libro de poesía. Pero era una cosa que era brutal. Además ahí estaba en carne viva. Claro, claro. Entonces digo, a mí me encanta ese libro. Y eso tampoco está publicado. No, eso no está publicado. ¿Y eso cómo se llamaría? ¿Ese? Todo Asunto es con el Con el Miedo. miedo, claro. Y tomamos algunos textos de ahí, Marquitos los reescribe a puño. Sí, caligrafía de él, Caligrafía. los interviene, pero con mucha cosa, ¿no? Como pintor, ¿no? Y además genera toda una cosa muy plástica. Sí. Es un cuadro el Es libro. un cuadro, exacto. Sí, Es un libro cuadro. Es una especie de intervención, Tiene pero estos juegos, ¿viste? Lo estamos en la tele. como pero con sí. ventanas, pero también, por Ventanas. ejemplo, vi que usó una caja de amoxidal Y la abrió y la pintó, y exacto. ahí hay un poema también. Hay un poema. Ujú. Y la idea entonces ahí fue, hablamos con Pablo Tiago ahí en el museo. Tiago Figa- Roca, sí, el museo, sí, Museo director. Figari. Sí. Y lo íbamos a presentar ahí. Yo armé un textito ahí como Ujú. donde hacíamos una interlocución y jugábamos con lo de Borges, que Marcos era Pierre Menard, Pierre Menard. que había vuelto a escribir el Quijote. Y reescribió los poemas únicos. Y la idea era que terminábamos prendiéndole fuego al libro. ¿En serio? Medio una cosa muy vieja, pero no divertida. Sí. Era un libro único, que se quemaba y no sé qué. Claro, igual íbamos a quedar con fotocopias. En la ¿viste? presentación se iba a quemar el libro. Está. O sea, Pero iba a quedar registro de todo eso, y a su vez registro con el gordo Alex de Álava, que hemos hecho trabajo de poesía filmada, ujú. Que quedara todo registrado. Pues después nos falló la militancia. Se pinchó el proyecto, ¿qué pasó? Nos falló la militancia, que nos quedamos ahí sin... El año pasado fue El eso. año pasado. Porque con Alex de Álava ustedes hicieron, bueno, digo, que obviamente tiene un valor enorme eso al día de hoy, que es hicieron un videoclip con Darnoyans, ¿no? Sansueña. Sansueña, ¿no? Sansueña. Con el video, Alex... Y vos hiciste el guión y Darnoyans... Yo hice un guión literario, Ujú. porque yo no tenía... Después yo hice un curso de guión y esto con el Marquito tengo un guión para esto, que surgió de ahí también. Pero no, lo mío fue una aproximación de una especie de Pero donde Darnoyan va caminando la Y estación central de está. AFE, que es espectacular, y aparte es en color y sepia, salió ¿no? y la cámara la manejaba el Mincho Martín Corena, y después en la edición participó también Gabriela Oneto. Ah, no sabía. Sí, Gabriela estaba también. En la edición, mirá. Y bueno, ahí fuimos esponsoriados por una bebida refrescante, Ah, sí. pero nos dieron $800. No lo hicieron en el marco de Ciencia de la Comunicación, porque yo No. a vos y a Alex de Álava Sí. estaban en Ciencia de la Comunicación en ese momento. La Radio Pacaraí, que es un texto que está acá en la del Mono, sí fue un taller de
de audio Sí. que yo hice, y que después la hacíamos junto con Pablo Tiago también, Ajá. que éramos compañeros los tres. En Ciencia de la Comunicación. Sí, con Pablito también. Mirá. Y pero no, llevamos la idea, hablamos con Víctor Cuña, digo, vamos a ver si al Darno le sirve, no sé qué. Pues, el Darno, tremendo actor. Sí, estaba fascinado, ¿no? Y sobre esa cosa que teníamos armada al principio se fue haciendo otra. Y en la edición después hicimos Bueno, pero otra. eso ocurre siempre. Otra, en el cine, o sea, que como decía claro. Fucho Musiteri, la materia dicta, te va dictando Exacto, lo que está pasando. Entonces salió una cosa muy bonita, tanto es así que lo presentamos en el 92 en la Feria Sevilla, en Presidencia había un concurso y ganamos premio ahí. ¿No? Y de los 800 ganamos $2000. Bien. Un No, sueño. pero aparte quedó ese Dos veces gané videoclip. plata con el arte yo, con la creación. Sí. Ahí, que después lo comimos en asado, le regalamos tremendo libro de poesía medieval al Darno, que es una cosa así, que una joya. Lo comimos en asado y chao, y algunas cuentas que nos quedaban. Mirá. Y porque Gabriel Aroneto después se fue para México. Gabriel se fue. Sí. Gabriel se Y fue. la segunda vez que ganaste, que fue con el tercer premio de Con el MEC. tercer premio del MEC, que ahí te daban un cheque. No, te dan un cheque. Te dan un cheque. Que serían 15.000 pesos, 18.000 Me acuerdo, pesos, una bueno, cosa fue. así. Y bueno, y vamos a hacer una pausa, si te parece, y a la vuelta me gustaría, si puede ser, si nos puedes leer ese libro único, de ese tiraje único, de ese libro que se iba a presentar y que se iba a quemar en la presentación en el Museo Figari, y que capaz que se puede hacer este año, ¿no? Está armado, Podría sí, hacerse, está armado. ¿por qué no? Sí, hay que agarrar fuerza. Hay que planteárselo al director del Museo Figari, ya se lo estamos planteando desde acá, a Pablo Tiago Roca, para hacer esa Pablito ya estaba. esa especie de Ya nos había performance, abierto las puertas. y hacerlo todo. dentro del museo, digamos, sería en el Claro, Museo Figari. claro. Sí, ya habíamos. O sea la que sería locación, una todo lo presentación piromaníaca, teníamos. Y más o menos. más o menos. Fahrenheit 451, ¿no? Hay que quemar los libros. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta Agamenón Castrillón, que puede prometer y prometo, dijo, y bueno, vamos a pedirle que lo cumpla. Prometió leernos aquí en La Máquina de Pensar poemas que no han sido leídos nunca, por lo menos en público, me parece. Yo creo que alguna vez. En la radio no. No, en la radio jamás. Es exclusivo para Para radio. La Máquina de Pensar, bueno, es Solo. una primicia. Solo La Máquina de Pensar puede tener esto. Te voy a leer el texto que da nombre al libro. Dale. Todo asunto es con el miedo. Ujú. Todos asuntos con el miedo. Perdón, y eso fue escrito en ese tratamiento de Ahí en quimioterapia ese- que estabas ahí está. allá en San Pablo con aquel problema. Con una historia ahí de... Los provincianos llegamos acá y perdemos el pique cotidiano con la locura y la muerte. Restos de animales muertos en el campo, la cadera de un caballo, la carretilla de oveja, el polvo de huesos fosforeciendo en la luz mala y el panteón de nuestros antepasados en el piquete de las lecheras. El loco que gesticula y el otro que emite sonidos incomprensibles, el caminante que atraviesa campos y picadas sin hablar con nadie, ni siquiera con él, el retardado altísimo con pantalones regalados que no llegan a los tobillos, con su anormalidad descubierta, sin máscaras, aceptado como parte de este mundo, canteros enyullados donde todo crece. Acá, en las ciudades grandes, se encierran a los locos, los duermen y no muerden. La muerte anda en los destinos de los ómnibus, en las calles y los hospitales, pero nadie la ve. Se tapa con diario y noticiario porque todo asunto es con el miedo. Es así. Estabas en el medio de San Pablo también, que es una gran, ¿no? Sí, Una sí. selva de cemento, eso, ¿no? San Pablo es tremendo. Después tenemos esto que con el viejo Paco, en función de
del cuento aquel de Rodríguez. La sabiduría china dice que los sentimientos negativos tienen un espacio y un tiempo que están en el pasado o en el futuro. A saber, esa circunstancia que no era la que esperaba, tan diferente a lo que imaginé, es lo que causa esta ira, o este temor a lo que vendrá, es lo que hace del miedo un portero del futuro, y por eso no puedo avanzar. Soy tan oriental como Rodríguez en el cuento de Paco, amenazado por la melosidad y astucia del diablo. Solo mantendré la mirada hacia adelante y el zaino firme de riendas, tan campante bajo la blanca, tan blanca luna, calzando el poncho del aquí y ahora, sabiendo que todas esas provocaciones, esas pruebas, eso que no es presente de amor y de alegría, eso es mágica, eso. Manteniendo el zaino firme, ¿no? Manteniendo el zaino firme. ¿Eh? El zaino firme de rienda. Lo que me gusta es amenazado por la melosidad y astucia del diablo. Claro. Es tremendo. El cuento ese es tremendo. Sí. Es de meloso y astuto. ¿Eh? Meloso y astuto. Pero Rodríguez es más, ¿no? Lo vence. No. Lo vence con la indiferencia. Pero mantiene el zaino, ¿no? Con rienda firme, corta. Y esto por un amigo que tenemos infancias lejanas, pero estamos muy cerca de... Mi amigo, ese niñito que soy yo, viene apretando el dedo paterno hasta que lo suelta por las calles de la Comercial tras los vapores de alcohol y cruza el vértigo de Nueva Palmira con sus piernas flacas rodilludas. Y yo, ese niñito que es mi amigo, vengo también solo caminando por el macadam desde el almacén hasta las casas y me pierdo en el bajo y vuelvo a verme por el camino y perderme otra vez en el monte de Sinacinas, abandonado de la mano de mi padre que se quedó acodado en el boliche hasta que mi amigo y yo nos encontramos en el camino de los perdidosos y nos abrazamos en un salú, camino a la enfermedad, para repetir la historia donde aprendimos a mamar. Es el niño, ¿no? Que te reencontraste con el niño en las crisis, ¿no? En la crisis más grande. Y sí. Claro. Sí. Es un viaje interior también. Sí, después tenía, este es un cuento verídico, yo tenía uno que trabajaba con mi viejo en el campo ahí, y lo habían traído mi hermano mayor y otro, y lo llevaron a la matiné del cine. Sí. La matiné del cine Rex. El loco nunca había... ¿Nunca había visto el cine? Nunca había ido al cine. Entonces, ahí te cuento la historia, Dale, para no te revelar el final. El Nelo no conocía la magia de la linterna del Grand City. Como mucho, alumbró cuevas de tatú o hacía la calavera apoyando la linterna en su pera, asomando desde la oscuridad del galpón. Un domingo lo trajimos al pueblo y lo sentamos en una matiné de western y romanos. Eran dos películas, una era de... Sí, dos o a veces tres. En la secuencia que el bandido vestido de negro se acerca por la espalda del héroe, lo alertó: ¡cuidado atrás! Mientras, irremediablemente, el guaine caía tras el culetazo y entonces sentenció: yo te lo dije, abombado. Desde ese momento, ridículamente poético, el Nelo trasvasaba los límites de la realidad y del plano de la pantalla para fundar esta otra ficción donde es actor del poema. Cuando estoy frente a las noticias policiales o me llama un amigo para contarme la tragedia de que 5 adolescentes le coparon la casa,
siento que estamos a merced de los tipos que salen de los libretos de la tele para inventar un mundo de representaciones donde multiplican la violencia a 24 cuadros por segundo y no reconocen los límites entre la ficción y la realidad. Ya nadie entiende nada, ni el ministro, ni nosotros, ni el poeta, ni el milico, ni los propios chorros que se arremolinan con sus aspas al viento, disparando contra gigantes, como si otra vez Alonso Quijano saliera a leer el mundo como un signo desde un libro de Foucault. Oh. ¿Te acordás de las palabras y las cosas? Sí, de Foucault, claro. Donde ahí hay un capítulo que hace la diferencia entre la palabra y la cosa, justamente. Y la cosa la palabra es la representación de la cosa. Y habla de Alonso Quijano, que en realidad el Quijote era un signo. Lo definí como un signo. No, y aparte, el propio Quijote surge, digamos, de un libro, ¿no? O sea, claro. Y confunde el libro después con la realidad, ¿no? Y entonces y avanza buscando la aventura, que era un poco lo que le pasó al Nelo, digamos, ¿no? Claro. O sea, estaba en la realidad y confunde la ficción como que era con la realidad y le grita, ¿no? Yo me acuerdo haber estado en una función de matiné en España, en Valencia, y estaba lleno el cine y estaban dando estábamos viendo la fuga de Alcatraz de Clint Eastwood. Ajá. Y hay una parte donde el guardia viene mientras ellos están escarbando, ¿no? Y entonces hay uno que es medio tonto, digamos, y le dice, vos tenés que avisar, cuando avisar tenés que chiflar. Y entonces viene el guardia, va caminando, y el que tenía que avisar se pone nervioso y empieza a soplar, y no. ¿Y qué pasó? Y la gente empezó a chiflar, todo el mundo empezó a chiflar. Y no le sale el chiflido, bueno, el guardia agarra y cuando lo va a agarrar, Clint ya había vuelto, ¿no? O sea, pero ese chiflido, ver gente chiflando, ¿no? Avisándole, es lo mismo. Es lo mismo, el juez confundido. Nada más que acá viene de la inocencia del tipo y acá viene de la tensión. De la tensión de la gente. De zambullirse en ese mundo, digamos, de ficción y bueno. Y estar ahí. Y activarlo. En el caso de Nelo, lo que hay, lo que me resulta a mí y me impresiona más es te lo dije a Bombao. Te lo dije a Bombao. Después que le pegan a John Wayne, ¿no? Después que lo desmayan. Ahí continúa viviendo esa ficción, ¿no? Agamenón, yo te había invitado también, esto iba a venir Luis Lorenzo Lerena, que no pudo venir, para hablar un poco de este libro que se llama Amarras, y si querés hablamos brevemente, nos quedan 5 minutos nada más, pero bueno, un poco para que la gente sepa que salió este libro que se llama Amarras, y que tiene un prólogo de Agamenón Castellón, que también es un prólogo muy poético, ¿no? Donde te entusiasmas y haces lo que hace Marco Ibarra con vos, más o menos, haces de Pierre Menard, ¿no? Sí. Y le parte de los versos de él y haces un nuevo poema, digamos, lo pegás y lo haces en el propio prólogo. Es un libro que es azul y blanco porque es todo playas. Amarras, es todas las costas, la playa, el tema va desde Las Cañas, para aquellos que nos estén escuchando, habla de Punta del Diablo, bueno, habla de... Se pasa por todas las costas Exacto, Balizas. Arranca acá arriba en el río Uruguay, y después termina también en el río... sube, no termina en Rocha, sube para el... Sí. Y aparte, no solamente va hablando de las playas del río Uruguay, no solamente va hablando obviamente del río de la Plata, no solamente sube ese río que decís, la isla de los Lobos, en fin, estoy leyéndolo muy por encima, sino que vincula el tema del agua con la Odisea también, ¿no? Aquel que tuvo que navegar y llegar, y yo lo leí y me hizo acordar un poco a aquella canción espectacular de Luis Llach, donde él musicaliza un poema de Cavafi, ¿no? De donde dice que Ítaca, ¿no? Sí. Que no trates de llegar enseguida a Ítaca, ¿no? Cuanto más largo sea, más largo el viaje, y más aprenderás, y al final vas a descubrir que Ítaca estaba en vos, ¿no? Y yo creo, y lo propio Luis lo hemos hablado con él, es su propio viaje también, ¿no? Es su odisea. Claro. A ver, prestame un poquito. Sí. Si querés leemos un pedacito del prólogo para darle expectativa al mundo, ¿no?
al mundo que nos contempla. Sí. Al mundo que nos contempla. Es un libro de Yagurú, yo no sé si lo dije, que lo hizo Maca, obviamente, y este hombre, Luis Lorenzo Lerena, se llamaba Damián antes cuando estaba en Ediciones de Uno. Cuando editó en Ediciones de Uno, claro. y Luis, además, es un tipo muy muy playero, muy de las costas, muy costero, ¿no? En las costas de Rocha. Y acá se sacó la gana de escribir sobre todas las playas. Voy a agarrar por la mitad ahí el prólogo. Sí. Se llama Amarras. El libro se llama Amarras. Amarras. Mar, amar, amarras, también tiene su belleza fonográfica. Así como el título forma parte del poema, la condensación del nombre del libro nos pone en la geografía preferida de LLL, Luis Lorenzo Lerena, y es un acierto que seguirá enriqueciendo a medida que avanzamos la lectura. Se inicia con una especie de prefacio, márgenes de reconocimiento, del cual extracto algunos fragmentos para observar cómo la palabra y la red del texto se superponen a la realidad de aguas y playas, y los elementos donde todo náufrago se vuelve viaje, es parte del texto. Esto se sostiene a lo largo del libro para que no olvidemos que estamos navegando en las aguas del lenguaje, que esto es literatura. Claro. Y acá lo que hago es agarrarle versos de todos lados y juntárselo, hacer como un pastiche. Un collage. Donde el sol desagenda planes en hojas sueltas a mis pies, continúa reparación de notas en las playas del lenguaje, arenas del texto orillándonos, bajando los renglones del día, ya se va derramando el pulso en las márgenes de cada playa. Sigue, a modo de subtítulo, un verso en el blanco de la página. Un horizonte de mapas rotos desborda los bolsillos. Es bonito eso. Está bárbaro. Sí. Es muy bonito. Es lo que cae por la borda del bolsillo. Perdón, cuando leí eso de un horizonte de mapas rotos, ¿no? Desborda los bolsillos, pensé increíblemente, no tiene nada que ver, pero en el libro de Estrázulas, ¿no? Pepe Corvino. El Pepe Corvino. ¿No? Con el mapa. Es lo que cae por la borda del bolsillo. Lo que porque sobrepasa el borde es la abundancia o el exceso. Es esa cosa de uno tan íntima, donde guarda los secretos, la línea misteriosa que sobrepasa y sobrepesa el borde. Es un horizonte y no el horizonte, sino un horizonte de mapas, haciendo de esta sola línea el punto de partida de la Odisea de Luis. Eso es lo que estábamos hablando. Esa es su intención manifiesta con citas permanentes a la obra de Homero y con la forma como este largo poema de varias playas cuenta el viaje por las costas del país. Para mí es un solo texto. Se puede leer como un solo texto, sí, no está mal. Para mí es un solo texto que no está mal. Es una preciosa edición de Yagurú. Y hay, para un libro de poesía, es muy largo, me llamó la atención la extensión, ¿no? Bueno, estamos hablando de muchos poemas. Yo fui jurado en el 2011, del MEC, del premio de poesía. Y él había presentado este libro. Para mí yo lo había preseleccionado entre los... ¿Viste? Son como 80. Lees 200 y claro. Cortaste acá y te quedaste con esto. Pero era casi medio libro más. O sea, un libro y medio de esto, era mucho más largo. Mirá vos. Bueno, estamos hablando de un libro como de 100 páginas, creo yo, pero bueno, acá no están numeradas, así que no puedo decirlo. Pero está hecha la presentación, Amarras, obviamente en el propio el título está el mar, en Amarras, está Amar también, y están las amarras, ¿no?, que nos llevan, de Luis Lorenzo Lerena. Esto está publicado por Maca, por Yagurú, y Agamenón Castrillón tiene un hermoso prólogo, la verdad, que te agradezco, Agamenón, que hayas estado acá en La Máquina de Pensar. Pero para mí un gusto, siempre contigo, es un placer. Se voló la hora. Se voló, ¿viste? No, ¿viste? No sabíamos de qué íbamos a hablar. Sí. Teníamos dudas, ¿no? Agamenón tenía dudas, ¿no? La humildad va delante de él. Hay que quiero mandar un saludo también a Elisa Bloch de Bear, que también me dijo, vas a estar con Agamenón. Bueno, yo, Elisa, para mí fue una la mejor
asignatura que tuve en Ciencia de la Comunicación fue con Lisa. Y bueno, es lo que yo decía, ¿no? Uno estudiaba con Lisa y era como pasar el Ecuador de la carrera. Bueno, y ¿no? una cosa que siempre decía Lisa, ya nos vamos, yo acabo de tener una nieta. Y le mandaba un saludo al Pancho Lucich también de acá. El Pancho Lucich, sí, del Guasto. Y le mando un beso a mi hija, a mi señora, y a la nieta. Y la nieta. Y Lisa siempre nos decía, los nietos son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Porque los hijos son naturales. Ahora los nietos son sobrenaturales. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Estuvimos conversando con Agamenón Castrillón. Mañana vamos a conversar con dos editoras, Estefanía Canalda y Susana Aliano, en torno a la edición del libro. Va a estar con nosotros también la escritora Natalia Mardero para ver las cosas del otro lado del mostrador. Y bueno, se terminó la máquina de pensar. Ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy pero muy bien.